Volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, aunque este programa está siendo grabado a otras horas, lo vais a escuchar a las 3 y unos cuantos minutos después de ese informativo. Seguimos, el mundo del misterio continúa aquí en Radio Nacional, programa especial desde el Teatro Circo de Murcia, celebrando más de 30 años de misterios juntos. Saludos aquí a todos los amigos que siguen en este Teatro Circo Murcia con nosotros y también a todos los que nos escucháis, seguís sintonizados, conectados en Radio 1, Radio 5, los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, dicen, de toda la radio, cientos de miles de descargas en las diferentes, no sé cómo se llaman, estaciones, páginas, pero hacerlas en la del podcast de Radio Nacional, que es el mejor sonido. Y saludos a todos los que nos escucháis a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España, es un placer estar conectados. Más misterio nos esperan en esta hora. Quiero ofreceros una introducción y vamos de lleno al mundo de las casas encantadas y de esos extraños sonidos. Escuchad. Estamos en la región de Murcia, un lugar lleno de atractivos naturales, pero también lleno de leyendas y misterios. Nuestro próximo asistente nos invita a un recorrido por alguno de los lugares más misteriosos de la región. Será un paseo que nos llevará por la Ruta 66, por casas consistoriales llenas de enigmas. Y llegaremos hasta Cartagena para conocer el misterio de la Casa Encantada. Acompáñanos. El misterio en Murcia nos espera en los próximos minutos. Ahí está la presentación, y avanzaros, no os perdáis otro invitado que llega, Juan Ignacio Cuesta, que nos va a contar algunas historias increíbles de esta región y a lo mejor alguno más si tenemos todavía tiempo. Antonio Pérez, buenas noches de nuevo. Hola Miguel, buenas noches de nuevo. El organizador de este congreso, miembro de un grupo que nunca sé cómo se llama, de investigación. Bueno, es el nombre que le puso nuestro querido amigo Paco Lucha. GOIS, Grupo Operativo de Investigaciones Sobrenaturales. GOIS. Sí. ¿No tenías otro nombre? Lo que eligió Paco, y una vez que lo eligió Paco y ya no está, ya no lo vamos a cambiar. Vale. ¿Y a qué os dedicáis? Pues como bien has dicho, a investigar diferentes fenómenos que suceden en cualquier lugar de la región, incluso de fuera. ¿Muchas investigaciones lleváis ya? Pues si hablamos en persona, yo llevo 30 años, sí. Y con Paco y con la gente esta del GOIS, los últimos 10, 12, y los anteriores con, tú sabes muy bien, con la SEIP. Paco, Pedro Amorós. Con Pedro Amorós y compañía, sí. Bien, nos has traído un poco un resumen de algunas de las cosas, o de las casas, o de los lugares misteriosos que hay aquí en la región de Murcia. Sí. Los últimos que habéis investigado. Sí, bueno, lo que pasa es que, como bien sabes, este congreso, por lo menos lo que es toda la parte que nos corresponde a nosotros, decidimos que íbamos a hacer un pequeño homenaje a Paco, ¿no? Y entonces íbamos a coger de los casos más espectaculares que hemos tenido en Murcia, con resultados que Paco haya tenido buenísimo. Paco era especialista en psicoimagen. Pues vamos a poner 4 o 5 casos, vamos a contar un poquito de ellos, alguna psicofonía porque a la gente le gusta, pero sobre todo nos vamos a centrar en la psicoimagen, que es en lo que Paco tiene resultados espectaculares. Eso es lo que vais a poner en el congreso, pero cuéntame, ¿qué psicoimagen es parecido a las psicofonías? Lo que pasa que ahí interviene una imagen. En imagen, sí. ¿Qué habéis conseguido? ¿Qué imágenes se veían o se ven? Imágenes, no lo vamos a poder ver en la radio, pero... Claro, hay imágenes que son totalmente espectaculares. Por ejemplo, en Bolnuevo obtenemos en la zona donde se llevó por delante el camping, esa ¿no? riada, exactamente. Paco tiene una psicoimagen que es como una faz, como una cara en descomposición, es decir, se ve parte de lo que es el cráneo, de los dientes. Es una psicoimagen espectacular. Por decirte alguna más, en la Casa Encantada de Cartagena, es curioso cómo yo obtengo una psicofonía que dice: hay 2 niños. Y en ese mismo instante Paco, que está a 5 metros de mí, registra cómo aparece la cara de un niño, se queda y después desaparece. Es decir, parece que van unidos, ¿no? Uno es en audio y el otro es en imagen.
Y bueno, así podríamos continuar. El palacete de Jumilla es tremendo, porque la dueña, mañana lo van a ver todos, es una persona muy escéptica, una persona muy científica, y decía que en su casa, que es un palacete precioso, además lo mantienen como estaba en el siglo XIX, ella notaba presencias, una persona que es totalmente científica. Cuando tuvo su bebé, dice, es que me pongo a amamantar al bebé y es como si hubiese gente alrededor mío, a tal punto de que el bebé deja de amamantarse y empieza a levantar los brazos, a hablar. ¿Como sintiendo esa gente que estaba ahí? Sí, y de repente, te decir que esa entrevista la hacemos María y yo. Cuando llevo el equipo de investigación, ¿qué obtiene Paco? Obtiene una imagen en la que se ve un montón de cuerpos y cabezas como si estuvieran... Claro, cuando se lo enseñamos a la dueña, ella flipaba en colores, porque siendo como es tan científica, se le cayeron todos los palos del sombrajo. Como aquí no tenemos, bueno, sí tenemos imágenes, la que vamos creando con nuestra propia imaginación, vamos a escuchar psicofonías, ¿vale? Muy bien. Has traído unas cuantas de ellas, tenemos aquí una lista. Hay una primera que dice, no mientan, por favor. ¿Dónde sacáis esta psicofonía? Esa es de Bolnuevo y tiene una historia detrás muy importante, porque cuando nosotros empezamos a ir a Bolnuevo, de repente... Bolnuevo, recordamos, es una población cercana... Bolnuevo pertenece a Mazarrón Puerto, y ahí estaba el camping de Bolnuevo y el Garoa, y en el año 89 hubo una riada gigantesca el 7 de septiembre que se lleva por delante la Rambla de las Moreras, que desemboca en el mar, pero que pasaba por en medio de los dos campings. Pues imagínate, una pared de agua de 80 metros de ancho por más de 4 metros de altura que se lleva por delante todo, un camping completo y parte del otro, con coches, con personas, con tiendas, se lleva todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ir a investigar, estas voces empiezan a pedirnos que le demos voz y que saquemos a la luz la verdad, que hay muchos más muertos. Fíjate, yo digo, vale, pues si queréis que os ayudemos, tenéis que darnos nombres, y curiosamente empiezan a aparecer nombres de extranjeros, nombres raros. Claro, nosotros llega un momento en que tenemos que decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos público esto que estamos sosteniendo, que va refutado con esos periódicos y esos testimonios de que hay más gente muerta de la que ellos decían? ¿O simplemente buscamos las 4 psicofonías de turno sin sentido y pasamos de historias que podemos liar la gorda? Pues curiosamente estamos hablando de eso allí y nos aparece esta voz que dice, no mientan, por favor. Vamos a escucharla, no mientan. Yo no sé si lo habéis escuchado en la sala. No mientan. El no mientan se escucha muy bien. Se escucha muy bien. No mientan, por favor. Además es curioso, una voz potente, una voz... Sí. De hecho, hubo allí muchas voces de esas que nos pedían que siguiéramos hacia adelante. Piensa que oficialmente solo hubo 2 muertes. ¿Dos muertes? Curiosamente, los 2 cuerpos que aparecieron. No mientan, por favor. Vale, hay una segunda que dice, prefiero irme. Sí, esta también tiene una historia muy curiosa. Nosotros vamos a ir a investigar y... ¿En Bolnuevo también? Sí, es una noche de perros, pero de perros de verdad, lloviendo. Había que refugiarse en las ruinas de la antigua ducha, hacía muchísimo frío y estábamos nosotros diciendo, si sigue así, no vamos a poder grabar, vamos a tener que irnos. Claro, es que vamos desde muy lejos para estar allí cuando no podemos trabajar, y es curioso como aparece una voz que dice, prefiero irme. Además, es tremendo, la vais a escuchar. Vamos a escucharla. ¿La habéis escuchado? ¿Pero estaba enfadado o...? Vaya voz, ¿no? Es tremenda, sí, es tremenda. ¿Qué lleváis? ¿Lleváis mucho equipo para conseguir este tipo de cosas? Hombre, piensa que somos un equipo multidisciplinar, entonces cada uno a lo que se dedica, pues se gasta su dinero y lleva pues el mejor equipo que puede, sí, pero somos un equipo de varias personas, mínimo 8, 10, 12, y la verdad cuando vamos a cualquier sitio y acampamos y empezamos a meter aparatología, lo controlamos todo bastante bien, sí. Vale, vamos a Cartagena, creo, a la casa de Cartagena. Ajá. Dime, cuéntame, ¿qué es esta casa? Pues es una casa que a mediados de los años 60, en la zona de Cartagena, cogieron parte de una ladera, que era todo monte, para ensanchar Cartagena. Empezaron la gente a comprar unos terrenos, empezaron a construirse sus casas. Primero hicieron una calle y seguidamente se convirtió en una barriada. Es curioso que a nosotros nos llaman porque es una casa que desde el primer momento está sucediendo cosas muy raras.
¿Muy raras como qué? Muy raras, pues que corre gente por la casa, tienen apariciones, las luces siempre se encienden y se apagan, son las puertas que se abren y que se cierran. Cuando las niñas se hacen mayores y se van, el padre y la madre quedan solos, poco tiempo después muere el padre y tiene que ir una de las hijas y su nieto a dormir con la madre. Aquello era espeluznante, incluso en una ocasión a la madre, a la persona mayor, se le echa un cuerpo encima y la coge del cuello que quiere ahogarla. Tuvo que entrar el nieto corriendo a la habitación y le dijo a su madre, mira, aquí no podemos seguir. Según nos contaba Sol Blanco Soler, ese tipo, hay gente tan mala por ahí fuera, ¿no? Mira, yo... Cuentas lo que has vivido. Claro, yo tengo un amigo que dice, yo creo que hasta ahora se puede decir, que el que es un hijo de puta aquí, es un hijo de puta allí. Bueno, cuidado que nos escuchan en el podcast a cualquier hora. El que es un... mala persona aquí, es mala persona allí, ¿no? Te quiero decir que llega un momento en que se tienen que ir de allí. ¿Qué pasa? Que la casa se queda vacía. Y la hija que vivía afuera tiene que volver por trabajo, y antes de alquilar en algún lado, entro en la casa familiar. Tremendo. Desde el primer momento fueron a por ella, a tal punto que dice, es que estoy durmiendo en la habitación, yo sé que la casa está cerrada cal y canto, y hay gente andando por el pasillo, entran a mi habitación, yo me tengo que esconder, se quedan como mirándome, yo no levanto la cabeza, salen de la habitación, dice, y yo al rato oigo que hay algo por la cocina. Me quedo durmiendo porque no aguanto más y al día siguiente me encuentro un cuchillo encima de la cocina con una cubitera. Si yo había dejado la cocina recogida, ¿cómo aparece eso? El cuchillo lo conozco, la cubitera no. Y la madre tuvo que reconocer que la cubitera estaba metida en un cuarto, Dios sabe dónde, desde hace montones de años. Vaya historias divertidas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Joder. En esta casa habéis sacado unas cuantas, no podemos ponerlas todas, claro. Pero hay una psicofonía que dice, hoy quiero 3 almas. 3 almas, sí, nos estamos despidiendo. Bueno, en esa casa desde que entramos es tremendo, porque siempre que entramos ponemos un grabador, que es el que va grabando todo mientras montamos. Y hay una psicofonía que es tremenda, hoy no la vamos a poner, que ellos se asustan y dicen, están aquí, hostias. Se asustan ellos de escucharnos a nosotros. Y lo como si os vieran desde más allá y vieran que llegáis ahí todo el equipo. Sí, que ellos estaban tan tranquilos, de repente aparece ahí un equipo que acampa allí, empieza a poner todo tipo de aparatos y se asustan. Bueno, pues cuando estamos recogiendo, hay una voz que parece como, hoy quiero 3 almas, ¿no? Hoy quiero llevarme como 3 almas. Nosotros entendemos algo así porque es una casa que tiene una historia por detrás bastante oscura. Escuchamos esa psicofonía y luego nos cuentas, ¿vale? Hoy quiero 3 almas, vamos a escucharlo. El hoy quiero se entiende, no sé lo que dice perfectamente. Después. Se escucha primero que es Paco Lucha diciendo fin de la noche, porque ya empezamos a recoger. Sí. Y de repente aparece una voz que dice hoy quiero 3 almas. Vamos a repetirla un segundito, le pido a nuestros compañeros, por favor, a ver. Hoy quiero 3 palmas, no sé qué. Almas. Es una voz femenina, parece, ¿no? Parece femenina, pero siempre suena engañosa. ¿Y qué historia tenía detrás de esta casa? Pues detrás tiene esa casa que, bueno, es que es muy largo, porque uno de los familiares de esa casa pues, fallece en pequeñas extrañas circunstancias, pero que estaba unido a otro que hay mucho también bastante cerca, que es el Hostal El Cónsul, donde el dueño también muere en extrañas circunstancias. Es decir, hay ahí como un caldo de cultivo, te diría incluso de maldad. Acuérdate que este es el lugar donde nuestras compañeras pedían, si estáis aquí, encender la luz. Y se encendía la luz del cobertizo, que no había ni línea, ni luz, ni nada, y se encendía, ¿no? Es un sitio que desde el primer momento ellos querían demostrar que estaban allí, que eran fuertes. Y la verdad es que lo consiguieron, sí. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con Antonio Pérez en esta parte del programa. ¿Cómo ha quedado el tema ese, la casa? ¿Se ha tranquilizado? ¿Siguen viviendo allí? ¿Se han marchado? ¿Podemos ir a verla ahora? Se han marchado todos, la casa la tienen cerrada. Hasta donde yo sé no la habían vendido, pero que estaban con intenciones de venderla. Por el que la compre, porque te he de decir que justo enfrente, yo después de investigando, justo enfrente otra pareja compró el terreno, hizo una casa
hicieron su boda, se casaron, entraron a vivir y a los 4 o 5 días la mujer salió con el bolso debajo del brazo, vino un camión, se llevó los muebles y nunca más se volvió a saber de ellos. Y permanecía cerrada 20 años esa casa. ¿Al lado? Justo enfrente. ¿Y qué ha podido pasar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ha infestado esa casa? Sí, mira, sentía ruido detrás de mí, digo, algo se está moviendo por ahí. Sí. Llega nuestro siguiente invitado. Hay zonas que por la razón que sea... Bueno, Celeste, una amiga nuestra, una medium nuestra, dice que hay zonas que son tan malas que necesitan cobrarse vida de vez en cuando, que es lo que sucede en Bolnuevo. En Bolnuevo sucede eso. En Bolnuevo, desde que nosotros empezamos a investigar, ahora han habido 5 muertos, 5, los últimos, y se acordará la gente, en el 2011, 2 niños que se ahogaron en esa pequeña laguna que se hace dentro de lo que es la zona del camping, que cuando sube la marea entra el agua y se hace un pequeño fango. En el 2011 murieron 2 niños. Anteriormente... ¿Qué estás diciendo? ¿Que ese sitio se quiere cobrar víctimas por alguna razón? Algo así sucede. No me preguntes por qué, pero las estadísticas no engañan. Los datos se comprueban, no se discuten. Vale, la casa sigue estando ahí, ¿no? ¿Algún día podemos ir a verla? Podríamos hablar con los dueños, sí. Vale. Nos vamos a Jumilla. Hay un palacete allí también curioso, ¿no? Uh-huh. Sí, este es el que te hablaba antes, que la madre amamantaba al bebé, y Paco tiene una psicoimagen que es tremenda, que mañana la vais a ver. El que madrugue y venga. Al Congreso se está refiriendo. Sí. ¿Y qué pasaba ahí? Pues eso, que la familia, aun siendo gente muy científica, llega un momento en que no les deja vivir lo que hay allí dentro. Y ellos dicen, está bien que yo, que soy persona de ciencias puras, me tenga que replantear toda mi cabeza, toda mi estructuración de mente, porque esto que nos está pasando no tiene ningún sentido. Y es que en la casa le sucedía, bueno, si te cuento la historia de una de las noches con Pedro... Perdón, cuéntamela, me quedo sin voz. Tremendo. Mira, empezamos la noche bastante tranquila, pero serían las 2 de la madrugada cuando de repente a una de las compañeras que nos acompaña le sucede algo extraño. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No, porque ya que has empezado a hablar, tienes que contar lo que escucha, no tengo permiso de ella para contar lo que a ella le sucede. Pero la tocan la... Sí, más que eso, ¿no? Incluso la zarandean. Y yo, que estoy a unos metros de ella, estoy sentado así y veo como una silla que hay detrás, no tenemos la imagen, pero tenemos el audio, sale arrastrando y golpea contra una mesa. ¿Sola? Nuestros compañeros Javier y Pedro Antonio, que estaban en otra zona del palacete, de repente ven a un ser, ellos dicen que es como un hombre, detrás de su cámara de vídeo, que tienen puesta en una esquina para coger todo el perímetro, y cuando lo ven se asusta y el hombre desaparece. Pero la cámara empieza a grabar, a editar, a hacer sonidos raros. Al final llega y se apaga, y todo lo que había grabado había desaparecido. A Eugenia, que está por aquí, y con Paco le sucede también arriba, que se ponen hasta malos. A Pedro, te digo decir, esa noche fue tremenda. Y las voces que captasteis, eso que vamos a escuchar ahora, dicen que no pregunten. Sí, bueno, nosotros solemos hacer preguntas controladas y le damos unos minutos para responder, se vuelve a hacer otra pregunta, y yo llego un momento en que digo, bueno, el que quiera preguntar, que pregunte. Pero lo curioso de esta psicofonía en sí no es lo que dice, no, que no pregunte. Lo curioso es que yo estoy en una esquina del palacete, Pedro está en la mitad, los otros compañeros están aquí, arriba está Eugenia y Paco, y solo se registra esta psicofonía en un grabador mío y en uno de Paco que está arriba. Ni en los de Pedro, ni en los de Eugenia, ni en los de Pedro Antonio, ni en los de Javier, que están en medio. Qué fenómeno tan raro, ¿no? Se registra. Sí. ¿Y la voz dice? Que no pregunten, porque yo digo, puede preguntar el que quiera, ¿no? Y hay una voz que dice que no pregunten. Vamos a escucharlo. Y aquí la pregunta puede hacerla, Y aquí la pregunta puede hacerla, Y aquí la pregunta puede hacerla, ¿Lo habéis escuchado? Se escucha fácil decir que no pregunte, ¿no? Yo entiendo mejor la psicofonía que el que habla antes. El que habla soy yo. Hablas en murciano, ¿no? No, lo que pasa es que, lógicamente, esa grabación es la de Paco, porque si te pongo la mía es tremenda, porque al estar tan cerca de mis grabadores, con los sensibles que son, te pega un leñazo en los dedos tremendo. Entonces, cojo la grabación de Paco y no la mía. Que no pregunten. Vamos a otro lugar. Ruta 66.
¿Esto qué es? Pues esto es un bar de copas, un bar de estos moteros. Además está totalmente decorado como esos que se encuentran en la Ruta 67, este tipo de bares que son así un poco canallas, un poco chulescos. ¿Y dónde está? Está en La Aparecida, en Cartagena. Si tú entras allí, vamos, ni... ¿Sigue estando todavía? Sí, ahí está abierto. Igual nos escuchan. Claro, sí, seguro. Y te puedo asegurar que si tú vas allí, tú no te imaginas que allí pasan las cosas que pasan. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para que tengas una idea, la dueña cuando la cogió hace 4 Hay mucha gente que seguramente va a querer ir a ver qué pasa. Ya, yo creo que algunos han ido, ¿eh? La dueña cuando se queda con él le dice, no te quedes nunca sola, le dicen los antiguos dueños, que son también buenos. ¿Qué pasa? Dice, porque vas a escuchar cosas. Dice, yo estoy sola y de repente... Bueno, hay que decirte que es un local totalmente cerrado, no tiene ventana, no tiene nada, y tiene 2 salas, ¿no? Pues estando todo totalmente cerrado, las puertas se abren y se cierran, solas. Hay corrientes de aire dentro. Se encienden los secadores de mano estando desenchufados de la luz. Y claro, tú dirás, eso no puede ser. Vale, es que eso lo hemos vivido nosotros en persona. Nosotros nos personamos allí y nosotros vimos cómo los secadores funcionan sin estar conectados al tendido eléctrico. Es tremendo. ¿De noche ibais a hacer las Sí, claro. Habían cerrado el bar ya y... Claro, cerraron el bar porque estaba una semana que cerraron ellos de vacaciones y la aprovechamos para ir a grabar, sí. Y la verdad que obtuvimos, lógicamente, muchas psicofonías, muchas anomalías paranormales, como que se enciendan los secadores de mano, cambios de temperatura muy bruscos, que sucedan rap y cosas ahí, golpes, que las caretas que están a 4 metros de altura se giren. Tremendo, pero lo que más llama la atención, aparte de esos secadores que nosotros vivimos, es las psicoimágenes que obtiene Paco, porque él está en la zona que pilla del almacén a lo que sería la parte grande del bar, pegado a los servicios, y hay una psicoimagen que son como dos filas de seres, mañana lo vamos a ver, 2 filas de seres que vienen así hacia la televisión y se ven perfectamente como son seres humanoides, pero no son humanos. Son más grandes, tienen morfología parecida a humana, pero no son humanos. Pero van con otros seres que sí son humanos. Y hay niños, y van como si llevaran una especie de candiles. Pero es que el fotograma siguiente es el último ser de atrás, que es el más grande de las 2 filas, en primer plano. Hay una voz que dice, hijo de... deja el cuchillo. Sí. Vamos a escucharlo, luego... Grabamos. Bueno, yo escucho hijo, lo demás me cuesta un poco escucharlo. Bueno, también es cierto que no es lo mismo escuchar aquí que cuando nosotros los escuchamos, eso también es cierto. Está claro. A mí me cuesta más, también hay que escucharlos, ¿eh? Vale, hay una más que dice alguno. Sí, porque yo pregunto si tiene algún tipo de parentesco con la dueña, porque ¿por qué le dan tanto el follón? Y hay una voz que dice, alguno. Vamos a escucharlo. ¿Tienes algún parentesco con la dueña del bar? ¿Tienes algún parentesco con la dueña del bar? Cuesta un poquito escuchar eso de alguno. ¿Sigue el fenómeno vigente en este pub? ¿Todavía en la actualidad? Sí, mira, la dueña se quedó embarazada y metió otra chica, y poco tiempo después de estar las chicas me llaman y dicen, oye, que esta ha salido aquí pitando. ¿La chica que trabajaba? Sí. Me extraña si pasan esas cosas. O sea, que sigue estando vivo. Sí, y puedes ir a visitarlo. ¿Cuándo vamos a ir? Cuando tú quieras. Vale. Casas consistoriales, casi para terminar, porque tenemos al siguiente invitado que nos va a enseñar algunas cosas. ¿Qué es esto de casas consistoriales? Bueno, ¿te acuerdas el año pasado, en el congreso anterior, cuando nos pidieron el concejal de Cultura de Mazarrón que habláramos de la investigación que habíamos hecho allí en casas consistoriales, ¿no? Sí. En el que es curioso cómo toda la gente que trabaja allí te cuenta que pasan cosas, pero cuando le dices, bueno, concretamente, dicen, no, yo no, pero aquí hubo en el año 2014... Un vigilante que estuvimos en una exposición de cuadros de Domingo Valdivieso, un pintor muy famoso de allí, que estuvo trabajando de noche 2 meses y las pasó canutas. Bueno, pues nosotros vamos a investigar, tenemos una serie de resultados tremendos,
Y cuando nos dicen de que si queremos hacerlo público ahí en el Congreso, digo, sí, pero yo tengo que localizar a este guardia de seguridad como sea. Este hombre estuvo allí en el 2014, nosotros hicimos la investigación en el 2015 y en el 2016 fue cuando presentamos la investigación y en el 2016 yo conocí a ese hombre. Ese hombre me dijo que él era capaz de volver allí y ir contándome paso a paso todo lo que le había pasado. Cuando entra por la puerta y empieza a contarme en cada rincón lo que le pasaba, a mí los ojos se pusieron como platos, porque es lo que él no sabía, que un año antes todo lo que nos estaba contando nosotros lo habíamos grabado. ¿Sí? Vale, sale una voz que dice... que estamos muertos. Uh-huh. Sí. ¿Hiciste alguna pregunta? Claro, yo ahí hago una pregunta. ¿Queréis comunicarnos algo? Y hay una voz que dice que estamos muertos. Claro, no te va a decir nada. Vamos a escucharlo. ¿Queréis comunicarnos algo? ¿Queréis comunicarnos algo? Yo cierro los ojos para escucharlo, pero esto me cuesta. A ti te cuesta mucho todo. Debo ser que estoy un poquito... No, ¿sabes lo que pasa? Que es cierto, que no es lo mismo. Yo muchas veces lo hablo con los compañeros y digo, es que con los equipos que nosotros tenemos, tiene una nitidez que luego lo llevas y según la tarjeta gráfica que tengas, sí, con lo que se está reproduciendo, cambian muchísimo. Entonces, para cuando vas a la televisión, vas a la radio, cambian mucho las cosas. Vale, sacamos conclusiones. Después de esa experiencia que tú tienes con Sol, nos contaba una serie de cosas. ¿Significa que la vida después de la vida existe? ¿Que hay entidades que se quedan aquí, que algunas tienen mala leche, incluso que te agreden? Yo estoy convencido de que hay entidades, energía, llámalo como quieras, que no se quieren marchar, que se quedan aquí y además que le gusta ser dueños de los lugares y cuando tú perturbas, digamos, su tranquilidad, ellos se hacen notar. Una vez son más agresivos, otras veces menos. Yo podría contar de otros sitios donde han sido totalmente agresivos y donde ha habido gente que ha corrido peligro. Yo recuerdo, por ejemplo, en Sierra Espuña, en el preventorio, Paqui Peña de Telecinco, estando allí con nosotros cuando fueron con nosotros, que estuvo Lorenzo Fernández con nosotros, una ventana por poco le arranca la cabeza, le pasó rozando la oreja, pero a una velocidad que se estampó en el otro lado de la ventana. ¿Una ventana que se abrió sola o que sí, se murió sola? Nosotros las tenemos totalmente siempre cerradas y selladas para grabar, para que no hubieran ruido, y además eso está grabado, salió en Telecinco. Ella salió de allí y dijo, yo aquí no vuelvo a entrar, porque le rozó la cabeza, si le pilla de lleno la mata. ¿No será que, pregunto, que a lo mejor vuestra onda y tal produce esa serie de fenómenos? Como si fuera un poltergeist. Yo creo que no, porque yo siempre que voy a cualquier sitio, primero voy con mucho respeto, voy siempre con intención de que lo que nosotros buscamos es ayudar a la familia a que lo que ahí suceda se vaya. Generalmente eso suelen ir, no solemos tener nosotros problemas. No nos gusta a nosotros bajar, digamos, al inframundo. Nos gusta más intentar dar luz a lo que allí haya, que a lo mejor no se ha dado cuenta que no está en su sitio y que debe continuar. Programa especial del Espacio en Blanco, como decimos, desde el Teatro Circo de Murcia, celebrando 30 o más años de misterios aquí en Radio Nacional con un montón de invitados nuevos. ¿Estáis a gusto todavía ahí, los que estáis viendo el programa? ¿Seguimos una hora más todavía? Vale, saludar a nuestro siguiente invitado, Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches. Muy buenas noches. Un aplauso estudio para él. Un referente en este mundo nuestro también, una de las personas que más sabe de lugares mágicos. ¿Cuántos años llevas en esto, Juan Ignacio? Pues supongo que toda mi vida. Lo que pasa es que conscientemente y trabajando a cierto nivel, pues unos 25 o 26 años. Has estado algunas veces en nuestro programa colaborando y de repente tocas música, eres espeleólogo, haces portadas de libros, escribes, ¿cómo sacas tiempo para todo? Y ahora que tienes más tiempo libre, ¿no? Bueno, porque a cada uno le toca estar en el lugar que le corresponde y supongo que el lugar que yo tengo que ocupar es ese, como otros tienen otros lugares que ocupar, ¿no? A mí me ha tocado justamente el conocimiento de los lugares, de las cosas, pero también unas ciertas operaciones que, curiosamente, todas tienen que ver con el mundo artístico o con ciertos mundos que tienen que ver fundamentalmente con la historia de la Tierra, su ecología, su forma. Y lo curioso en tu caso es que no hablas de lugares que uno describe
o leen libros o que se encuentran en internet, sino que tú te los pateas, vas ahí, lo sientes, lo ves, corroboras la historia y luego lo lanzas a los demás. Es que no tiene sentido hablar de un sitio si uno no siente lo que sucede en ese lugar. Te pueden contar leyendas, pero tienes que ir a comprobarlas. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad individual de cada una de las personas es completamente distinto a las energías o a lo que bulle en este tipo de lugares. No todos los lugares son iguales, ni todos los lugares funcionan de la misma manera, ni para las mismas personas. Pero en general hay un tipo de persona que es para ese tipo de lugares. ¿Sí? Sí, claro. Escribiste un libro, creo que el último, que hablaba de lugares donde no tienes que ir cuando es de noche, ¿no? Sí, efectivamente, es mi último libro. Vale, déjame que escuchemos una introducción. Primero me cuentas algunos lugares mágicos que, no sé si esta mañana también nos has estado contando, sí, de Murcia, y luego vemos algunos de estos lugares. Murcia es una grande, bueno, está empezando supongo a descubrir ahora, ¿no? Pero gran desconocida aparentemente en este mundo nuestro, ¿no? Ayer hablabas que era uno de esos reductos donde los árabes no pudieron... cuéntame cómo era la historia. ¿No lo conquistaron? No, la historia es que nosotros siempre hemos partido de un concepto erróneo, y es que en el año 711 la ocupación musulmana lo hizo en toda España, excepto en Cantabria, pero la región de Murcia tampoco fue ocupada, por unas características muy concretas que tenía. En la región de Murcia, en ese momento, mandaba un mandatario que era Teodimero de Arriola, el duque Teodomiro, el dux Teodomiro, un visigodo, que se pudo mantener perfectamente libre en lo que se llamó la Cora o provincia de Tuzmir durante un montón de años después, hasta la época junto de Alaquén II, cuando ya el califato de Córdoba pues terminó un poco con esta situación. Pero una de las razones fundamentales de por qué se mantuvo esta situación durante tanto tiempo, a pesar de lo que se ha dicho, es porque esta es una región especialmente particular, porque ha pasado por una cantidad de avatares tremenda. De momento ha sido la zona por la que se entró o por la que se penetró en el centro de España en los momentos históricos más importantes, sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica. En la Segunda Guerra Púnica, como todos sabemos, la ciudad de Cartagonova o Cartagena, una importante ciudad murciana, es fundada por la familia Barca, fundamentalmente por los cartagineses, que ya tenían una cierta ocupación, por ejemplo, de las Islas Baleares, fundamentalmente de las que llaman las dos Pitiusas. Y durante ese tiempo se empieza a haber una serie de migraciones de los púnicos hacia la zona interior de lo que es el reino de Murcia, al que los griegos habían llamado anteriormente la Oreospeda, o sea, el lugar donde termina el monte y empieza la llanura. Además es determinado por un monte muy concreto, que es un monte sagrado. ¿Cuál? Que es el monte Cambrón, que se encuentra en la confluencia de los ríos Segura, Guadalquivir y Guadalaviar. Y cerca muy también del río Mundo, un lugar especialmente potente, caracterizado porque es un queso. Es un queso, uno de los grandes quesos de España. ¿Qué significa un queso? ¿Se llena de cuevas? Efectivamente, el Calar del Mundo tiene actualmente topografiados unos 89 kilómetros de cuevas que determinan mucho el telurismo del lugar. Porque justo alrededor de toda esta zona pues hay una serie de pueblos que tienen unas características telúricas muy concretas, en concreto Aína o por ejemplo Lietor, también Elche de la Sierra, lugares verdaderamente importantes y tal, y que tienen una energía absolutamente espectacular. Por ejemplo, se cuentan algunas leyendas importantes, como por ejemplo que en Elche de la Sierra las tropas de los cartagineses y tal fueron ahuyentadas por los toros, que portaban en sus cabezas unas bolas que ardían. O sea, se encendieron, digamos, los primeros toros de fuego. Y está relacionado con los toros rojos, que también tienen que ver con los toros de Gerión. O sea, esto está en la génesis, posiblemente, de cosas que sucedieron mucho antes de que nosotros tengamos conciencia histórica de lo que pasó. Posiblemente mitos que vienen desde la época de la Atlántida. Casi nada. Contabas ayer también que, yo no lo conocía, que hasta aquí llegaron los vikingos.
Efectivamente, los vikingos... los de allá arriba del norte. Efectivamente, las invasiones vikingas, después de pasar por Irlanda fundamentalmente y por el reino de Northumbria, en la parte norte de Inglaterra, o sea, norte de Inglaterra, norte de Irlanda, Islas Feroe, siguieron hacia abajo y llegaron a lo que se llamaba en aquel momento el reino de los Estrimios, que era en la zona de Galicia. Siguen hacia abajo y entran por el río Guadalquivir hasta Sevilla, donde organizan una serie de racias, y luego siguen su camino hasta llegar hasta Cartagena. Y bueno, tienen una serie de enfrentamientos muy potentes en esta zona, pero además se asientan algunos de ellos. La mayoría son expulsados, pero los que quedan en Murcia, algunos se quedaron aquí. Espera, ¿sabíais que habían llegado los vikingos hasta aquí, hasta Murcia? Pregunto al público que tenemos en la sala. Pues sí, efectivamente llegaron, y algunos de ellos se quedaron, y son génesis de alguna manera de algún tipo de características fundamentalmente, o sea, que tienen que ver con la idiosincrasia de estos pueblos, sobre todo de los pueblos que más interesaron en ese momento, que eran los que seguían lo que se llamaba la vía espartaria. La vía espartaria, que partiendo aproximadamente de la confluencia de los ríos Segura y Guadalquivir, bajaba hacia Cartagena, por donde circulaba el esparto, que era más importante que el oro. ¿Sí? Claro, porque era el material con el que se hacían las cuerdas de los barcos, las velas de los barcos, o sea, todo el material bélico de aquella época. Son cosas que no se conocen. No. ¿Y qué venían buscando, aparte de ese esparto para construir? ¿Piedras? Pues venían buscando todo tipo de minerales, porque ya los fenicios, que habían tenido una ocupación anterior a la ocupación griega, habían establecido durante toda la línea de costa una serie de piscifactorías y elementos para explotar, digamos, las minas o los elementos de riqueza que había en el interior, al que no habían entrado ellos. Los fenicios se quedan en la costa y son los griegos los que llegan hacia el interior, siguiendo la cuenca del río Segura, hasta llegar a la zona que estamos hablando en este momento, la zona que estaría ocupada en este momento pues desde Orihuela o Aurariola, lo que se llamaría ahora Aurariola, hasta Almansa por una parte y hasta el río Mundo por la otra, o sea, lo que llamábamos antes la Orospeda. Un lugar al que se empieza ya a conocer desde aquellos tiempos como el Santo Reino. Eso te iba a preguntar, ¿tiene relación con el Santo Reino? Efectivamente, nadie sabe por qué exactamente lo del Santo Reino. Y posiblemente sea porque hubo un hecho determinante en algún momento que llevó a que fuera considerado casi como Jerusalén, toda esta zona. ¿Por qué? Casi como Jerusalén, ¿has Sí, dicho? Efectivamente. Porque solamente hay 3 santos reinos en el mundo: el Santo Reino de Jerusalén, el Santo Reino de Roma y el Santo Reino de Jaén, de la Cora de Llanán. Entonces, pero el Santo Reino de Jaén, la Cora de Llanán, ocupaba todo Murcia en ese momento. O sea, que quiero decir que Mursilla, la famosa Cora de Mursilla, también estaba dentro de todo esto entramado. Sorprendente lo que uno puede aprender. ¿Qué venían buscando? Ayer hablábamos también, yo digo, no sé si era ayer o hoy, de una extraña piedra que nos ha regalado Antonio, que decías que es una piedra que llevan los vikingos o los navegantes en los barcos, porque una piedra en un barco. Sí, efectivamente hay una serie de cristales en toda la zona, sobre todo en la parte de la Sierra Almagrera, subiendo casi prácticamente hasta Calpe, un tipo de cristal que tiene un tipo de polaridad muy concreta y que se le llama la piedra del sol. La piedra del sol, que precisamente por esa polaridad permite que cuando el cielo está nublado, tú puedas ver exactamente cuál es la posición del sol, y que fue utilizada por los vikingos para poder salir de su tierra, porque en aquel momento no había brújulas, no se conocía la brújula. La brújula es un invento fundamentalmente musulmán y posterior, y estamos hablando de muchísimos años antes. Entonces los vikingos, para poder salir, gracias a esta piedra o a este cristal que fueron buscando alrededor de las costas, pudieron rehacer todas estas rafias que hicieron y orientarse en el mar. Y aquí hay abundancia de este tipo de cristal. Por eso venían hasta aquí. Por eso, y además por la cantidad de riqueza en plata, oro y otros tipos de materiales, como por ejemplo uno que se ha llamado recientemente jarosita, que es propio de la finca de la Jarosa, que está en la zona de la Sierra Almagrera,
que tiene que ver con el nacimiento de la cultura del Argar, que tiene su máximo santuario precisamente en la región de Murcia, que es el Cabezo del Lucero, junto a Guardamar de Segura, donde aparece, digamos, que la certificación de la autenticidad de la Dama de Elche, porque cuando la Dama de Segura aparece, se descubre que las fíbulas que lleva y los adornos que llevan son exactamente iguales que los de la Dama de Elche, sobre todo una pequeña fíbula que lleva aquí en el cuello y que permite ya terminar con la falsedad que se había presupuesto de la Dama de Caravaca. ¿Lo sabéis por ahí alguno de los...? Sí, yo creo que sí, porque hace 7 años... Creo, sí, efectivamente. Bueno, el caso de Caravaca es muy curioso porque está asociado lógicamente a la presencia de un lignum crucis desde tiempos muy antiguos y sobre todo a la aparición de una cruz patriarcal de Jerusalén en tiempos muy antiguos, pero que ha sufrido una serie de vicisitudes tremendas. Pero hay un detalle que en Murcia no se tiene en cuenta, pero que es muy importante. ¿Cuál? Y es que el río que pasa por Caravaca se llama el río Argos. Eso tiene nombre de dioses. Claro, efectivamente, tiene el nombre griego que le dieron los griegos que llegaron a Caravaca. Por lo tanto, aparece un lignum crucis con una cruz patriarcal de Jerusalén en un hecho milagroso en un lugar que ya era sagrado desde tiempos anteriores. O sea, era sagrado ya desde tiempos paganos. Y luego ha seguido siendo adelante, de hecho, hasta que Pío XII decide, porque el lignum crucis de Caravaca sufre un montón de historias, es expoliado, vamos, lo roban directamente, y es el propio Pío XII quien manda otro trozo de astilla del lignum crucis para que esté justamente en Caravaca de la Cruz, porque se considera un reino muy importante dentro de lo que es la zona telúrico-mística de la cristiandad. Murcia es una provincia llena de cosas, llena de santuarios, llena de lugares extraordinarios donde bulle algo que es profundamente místico. De hecho, es la cuna del grandísimo Ibn Arabi. ¿Eso qué es? Uno de los grandes poetas sufíes de la Edad Media española, nacido en Murcia y muerto en Damasco. Te iba a preguntar algún lugar para no salir de noche en Murcia, pero no vamos a dejarlo. Todos los lugares son bonitos en Murcia, hay que venir a vivirlo y a sentirlo, y gracias por esos toques que nos has dado. Forma de contacto contigo, ¿estás en la Escóbula de la Brújula también? Sí, estoy en la Escóbula de la Brújula, en mi página de siempre, Lugares de Poder, en Facebook, que es donde todo el mundo va entrando, dejando sus cositas y leyendo las que yo les voy dejando a ellos. Lugares de Poder. Os pido un aplauso para Juan Ignacio Cuesta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Hay un último personaje, bueno, penúltimo, siempre, nunca se puede ser el último, que va a pasar por el programa para esbozar simplemente parte de sus actividades, con la promesa de que volverás al programa. José Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Muy bien, muy contento. Muy Un aplauso contento para él. Muchas gracias. Eres un oyente del programa también, ¿verdad? Mucho, durante bastantes años, y aparte te puedo contar una anécdota como médico, que es un programa que recomiendo a pacientes que están enfermos o están pasando un proceso crónico, incluso una depresión o una enfermedad neurológica, pues porque es un programa que ayuda mucho al relax, a la meditación, a la introspección, y de alguna manera ayuda mucho psicológicamente. Te lo agradezco. Médico, como has dicho, y trabajas con enfermos especiales, ¿no? O con pacientes especiales. Efectivamente, más que nada hemos hecho un trabajo de pacientes que han sufrido ECM, experiencias cercanas a la muerte, y les hemos elaborado una serie de proyectos, bueno, digamos más bien un protocolo de actuación para descubrir realmente o para dar un paso más a lo que puede ser la investigación en este tema tan importante. Ya. ¿Se puede quitar ya esa idea que nos contaban de las experiencias cercanas a la muerte, que eran producidas por el cerebro, por una serie de drogas que había ahí y que no tenía nada que ver con una certeza de un mundo más allá? Pues mira, es interesantísimo porque efectivamente esta mañana he dado la charla acerca de esto y he constatado de que ninguna de las teorías científicas que hay hasta la actualidad, y hay bastantes, es capaz
de explicar las 4 patas de la mesa. Cada teoría explica pues un tema muy en concreto de cómo se pierde la visión o cómo puede haber un momento de euforia o de introspección, pero ninguno explica lo que es realmente un ECM en todo su sentido. Digamos que la ciencia empieza a reconocer de que puede haber otra realidad, puede haber una realidad más allá. Y es un tema controvertido, polémico, pero de alguna manera tenemos que coger el toro por los cuernos, los científicos. Bien. Como vas a venir al programa para contarnos más experiencias, hay casos en los que, como decía Sol, cuando alguien está ya en ese umbral de la muerte, siente que vienen los familiares o gente conocida a abrirle el camino. Bueno, yo te puedo contar algún caso especial muy bueno, muy interesante, y si quieres te lo cuento. Por favor. Una anécdota. Pues mira, uno de los pacientes que más me llamó la atención fue uno que se llama Miguel, que nos estará escuchando, que pasó mucho tiempo en coma porque tuvo una peritonitis, tuvo una enfermedad muy grave y tuvo varias paradas cardiorrespiratorias. Cuando salió, su mujer, que le atendía y que por supuesto no podía hablar con él, le dijo que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que había estado con familiares muertos, con una excepción, con un primo suyo que no entiende qué hago yo con tu primo. Y su mujer empezó a llorar y dice: mira, no te lo quisimos decir, pero tu primo murió cuando tú estabas en la UCI. ¿Qué me dices? Así es, así es. Espera que ponga un poquito de música. Es decir, que desde tu punto de vista como médico estás convencido que... Bueno, te pregunto, sí. ¿Estás convencido de que existe una vida después de esta? Yo estoy bastante abierto a esa posibilidad. Cada vez que estudio más las ECM en las personas, de alguna manera se te abre una puerta. Y esa puerta no tiene una respuesta, pero sí tiene una luz. Y esa luz puede ser perfectamente otra realidad. No entiendo cuando a los colegas dicen: pues si esto está demostrado, y entonces les decimos: venga, vamos a estudiar este artículo. Y efectivamente ese artículo cojea de una pata. Vamos a estudiar este otro artículo y cojea de otra pata. De alguna manera no hay una explicación continua, constante y voluble, o sea, consistente, por así decirlo, de la existencia de una razón científica, y tienes que empezar a contar ya con otra existencia, con otra realidad que es bastante posible. José Alonso, espero que sigas investigando, que vengas a contarlo al Espacio en Blanco, que sigas escuchando y recomendando el programa. ¿Hay alguna forma de contacto contigo? Sí, mira, yo tengo un correo electrónico donde la gente me manda sus experiencias. Se llama josealonso2012@gmail.com. 2012 porque es un año muy especial que tú lo has comentado muchas veces. Lo repito, josealonso2012@gmail.com. Te doy las gracias, pido un aplauso y espero que vengas al programa a contarnos. Por supuesto. Muchas gracias. Vale. Y tenemos que terminar por hoy, deseando que ya hayáis disfrutado, los que habéis estado aquí en el teatro, de este programa especial de esta noche mágica desde el Teatro Circo de Murcia. Y os pido un aplauso de gratitud para vosotros. Gracias. Dar las gracias también a todo el personal del Teatro Circo: Jesús Palazón en la iluminación, Isidro Carrasco en el sonido, Carlos Novillo y Juan Franco como maquinistas, y Santiago Fernández, jefe de sala, y a nuestros compañeros aquí, Jesús Jiménez y Ángel Baño, que hicieron ese mágico sonido. Vamos a seguir celebrando estos 30 años de misterio. Siguiente cita seguramente va a ser en Arroyo Molinos, en Madrid. No os lo perdáis, seguiremos informando. Gracias a los organizadores de este congreso, al alcalde de Murcia y al concejal. Y nos vemos en 7 días. El misterio continúa, y ahora hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias os dejamos con un poquito de música, y nuestra gratitud a todos por venir y el aplauso del equipo para vosotros. Gracias, nos seguimos viendo aquí. Hola, buenas madrugadas. Esta semana tenemos visitas únicas en el programa. Comenzaremos con un invitado muy especial, Emilio Carrillo, hablando de consciencia.
Será un repaso por nuestro mundo y algunas de esas situaciones que nos están llevando hacia un futuro prometedor. Un futuro que, según nuestro invitado, solo depende de nosotros, de nuestra capacidad de adquirir conciencia. Habrá más invitados especiales. La presencia de una leyenda en el mundo de los misterios. Él fue quien nos introdujo en el apasionante mundo de los ovnis y de esos secretos de los cielos. Nos referimos a Juan José Benítez. No os perdáis todo lo que os viene a contar. Habrá más sorpresas. Todo ello dentro de esta nueva cita que os hemos preparado con una sola intención: que disfrutéis de la radio y de la compañía de este nuevo espacio en blanco. Esas son las intenciones, con invitados súper especiales, ya lo veréis. Y sin perder más tiempo, vamos a saludar al primero, alguien que se acerca a nuestro estudio y que tiene muchas cosas que contarnos acerca de la conciencia y que nos habíais pedido muchas veces que vinierais. Ya veréis lo sorprendente que es lo que nos cuenta. Ahí están las intenciones del programa de esta noche. Y como os habíamos anunciado, tenemos un invitado especial que por fin ha venido a nuestro estudio, Emilio Carrillo. Buenas noches, Emilio. Hola, muy buenas noches, Miguel. Qué placer que estés aquí con nosotros en Radio Nacional. No te imaginas el placer que es para mí. Déjame que te presente. Economista, escritor, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas. Eso pone en la contraportada de tu libro. Das clases de espiritualidad en la Universidad de Barcelona. ¿Se da espiritualidad clases? Bueno, en el contexto de un máster de desarrollo personal, efectivamente. Sí. Tienes un blog que se llama El Cielo en la Tierra, que tiene más de 4 millones de visitas. ¿Cómo se consigue eso? Con perseverancia, Miguel, con perseverancia. Currándote como haces siempre, estando en todos los sitios, todos los fines de semana, moviéndote de acá para allá, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que me muevo bastante. Sí. Has sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense, presidente de la Red de Unión Iberoamericana de Municipalistas, y siempre te pregunto esto cuando estoy contigo. ¿Un político lo deja todo para dedicarse al mundo espiritual? ¿Por qué? Totalmente, Miguel. Mi experiencia y mi caso ha sido así. ¿Por qué? Pues porque hay algo en tu interior que te dice que tienes que cambiar el paso. Es muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Porque es un sentimiento profundo de que llega un momento en tu vida de que dices, no, ya está, ¿no? Ya he dedicado mucho tiempo a esto, que por cierto, para mí el ciclo político, como el ciclo universitario, porque ahora, como tú has comentado, doy clases de espiritualidad, pero durante años, décadas, he dado clases de economía política, ¿no? Y también lo dejé en un momento determinado. Es cuando sientes que tu vida tiene que ir por derroteros distintos y que ha llegado el momento, además, de hacer lo que no hacía Tarzán. Es decir, permíteme el ejemplo. Tarzán iba paseándose por la selva con la mano en una liana, y cuando iba a soltarse, antes de soltarse, cogía la otra liana con la otra mano. Y así se movía por la selva. Y siempre estaba seguro, pues estaba asegurado siempre, Eso, ¿no? Es. Entonces yo he aprendido que en la vida hay momentos en los que tienes que arriesgarte, soltar la liana que tienes en una mano sin haber cogido la otra, ¿no? Y eso es lo que yo hice en ese momento. Déjame que me pare un segundito en lo de los políticos. ¿Notaste ese mundo extraño que hay ahora, que estamos resintiendo ahora con esas cosas que hacen ciertos políticos? Sí, el poder, la fuerza que da tener un cargo y poder decir tú, debe ser increíble, ¿no? Sí, la actividad política es una actividad cada vez más anquilosada, más cerrada. Como vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar también de cómo la conciencia evoluciona. Y las instituciones, la política, la economía, todo lo que conforma el sistema socioeconómico actual, se ha forjado en una conciencia que ya no es la nuestra, o por lo menos ya no es la de mucha gente, ¿no? Y claro, eso hace que también para tanta gente que sigue en tu programa, cuando miran a ese sistema no se reconozcan en él
Y eso cada vez va a ser más evidente, cada vez va a ser más palpable. Y dime una cosa, antes de entrar en tema en profundidad. Yo he visto cuando vas a determinados lugares el éxito que tienes con la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Además, no solamente en ese sitio, sino estás constantemente viajando por toda España, por un montón de lugares. Además, es curioso, nunca cobra. Siempre te pagas tú los gastos, ¿no? Siempre, sí. Vamos, salvo en la universidad, que sí me pagan. Bueno, que menos. ¿Por qué? ¿Qué resuena o qué haces tú que resuene en la gente para que vayan pues mira, a tus charlas? A mí, Miguel, me gusta resumirlo en una frase que no es mía, sino que es de un gran teósofo del siglo XX, que fue Krishnamurti. Él, cuando llegaba a los sitios, que también se movió una barbaridad, muchísimo más que yo. ¿Sabes que yo lo conocí en Madrás? Ah, no me digas. Chennai, sí. Bueno, sí, perdón, que no se lo conté. Qué maravilla. Bueno, pues eso merece la pena, que quitemos minutos a mí para hablar de Krishnamurti. No. Bueno, pues él, cuando llegaba a los sitios y hablaba, siempre decía lo mismo. Vengo a compartir, no a convencer. No quiero convencer a nadie, vengo a compartir de corazón. Esa es mi actitud también cuando voy a los sitios. Y yo creo que eso la gente lo capta. Algo se está moviendo entonces en este mundo, a pesar de toda la basura que está saliendo, que escuchamos en los informativos, y toda la violencia y todo el mal rollo que a veces parecen hacernos creer. Por supuesto, hay una evolución en conciencia muy fuerte, Miguel, muy fuerte. Y efectivamente, como uno enfoca nada más que lo que los medios de comunicación al uso nos quieren contar, puede tener una visión incierta de la realidad. Pero modestamente, que me muevo mucho por el mapa español, yo no me muevo a escala internacional porque no me interesa, la verdad, por lo menos por ahora. Y estoy muy centrado en el mapa español, te puedo asegurar que la ebullición es enorme, que de una punta a otra de la geografía española hay grupos, hay gente que están evolucionando en conciencia y, lo que es más importante, con una práctica de colaboración, de cooperación, de solidaridad, que es realmente maravillosa. Dando ejemplo, ¿no? Dando ejemplo con su vida cotidiana. Ese es el invitado que tenemos, dando ejemplo esta noche. Vamos a hablar del cielo en la tierra, ese blog que él tiene, a tratar de demostrar que eso funciona. Las redes sociales abiertas, Blanco Radio, por si queréis buscar por ahí o si queréis preguntar o dar algún tipo de opinión. En una parte del libro, bueno, no he dicho que ha sacado un último libro que se llama así, Conciencia, ¿no? Vamos a analizarlo un poco, si te parece, ¿no? Hablas en alguna parte, y lo has dicho hace un momentito, los amos del mundo. Este mundo está controlado por gente que está ahí un poco escondida, que no son ni los políticos, que no son ni la gente que sale en televisión, sino otros que se ocultan por ahí atrás. Sí, hay una élite. Yo, Miguel, no me gusta caer en teorías conspirativas, porque además la gente se desenfoca cuando se habla de conspiraciones y le dan demasiada atención cuando la atención fundamental tiene que estar en el conocimiento de uno mismo y en nuestro desarrollo personal. Pero eso no quita para reconocer abiertamente, con absoluta objetividad. Quizá como preámbulo, te lo comentaba antes, yo durante décadas he estado dando clases de economía política. Conozco muy bien cómo funciona la economía, conozco muy bien cuáles son los resortes de poder. He estado en la actividad política, en primera línea también durante mucho tiempo. Y mi convicción es completa, en el sentido de que hay una élite muy bien organizada, muy bien estructurada, por círculos de poder, y cada círculo, que nos vamos acercando más al núcleo duro, es más anónimo. Y efectivamente hay, por decirlo de alguna forma, un primer círculo que está formado por personas, por entidades, por seres de los que no sabemos prácticamente nada y que se mueven en el más absoluto anonimato. Y cuando hablas de círculos, ¿el círculo de abajo no sabe quién está más arriba? No, normalmente lo que es la forma de captar, por así decir, desde el núcleo duro a los demás, es a través de escalas de valores, por decirlo de alguna forma, porque hay una escala de falta de valores, precisamente, ¿no? Todo lo que es conflicto, todo lo que es la competencia, todo lo que es el desprecio hacia los humanos, es una de las características, sí, es una de las características fundamentales, ¿no? Cómo se van captando a la gente, es decir, gente que considere que los demás no merecen la pena, que las demás son personas que son un rebaño, que lo único que merecen es ser explotados y que están a mi beneficio y que están para mi servicio, ¿no? Esos son escalas de no valores, por decirlo de alguna forma, que es como la élite va reclutando. Y efectivamente, a lo largo de esos círculos, la gente no tiene conocimiento de que hay unos núcleos duros, pero esos núcleos duros sí están dirigiendo todo y dirigen el sistema económico actual. Sin querer desenfocar el asunto con teorías conspiranoicas, ¿tiene algo que ver con los Illuminati, esas cosas que nos cuentan? Anunnaki, gente que ha venido de por ahí. Claro, todo eso está relacionado, pero a su vez es más simple. Es decir, la comprensión profunda de que la economía ha llegado a un momento concreto en su evolución. En el primer capítulo, como economista, realizo una síntesis de lo que es la evolución de la historia económica de este sistema y comprender que hemos llegado a un punto donde la economía se caracteriza por ser puramente especulativa, global y cortoplacista. Estas son las tres características. Cuando una persona ve que su empresa están pasando cosas o que aunque la administración en la que trabaja están pasando cosas, tenemos que ser conscientes que estamos en un sistema donde la especulación,
es la fuente del beneficio, la fuente de la ganancia, donde todo funciona ya a escala global, a tiempo real, utilizando las nuevas tecnologías, y después el cortoplacismo. Es un sistema donde se gana lo más posible en el menor tiempo posible. Eso nunca ha pasado, porque el sistema hasta ahora tenía una cierta estrategia, una cierta planificación. A veces dejaba de ganar en el medio plazo con tal de ganar en el largo. Eso ha pasado en la historia. Es un sistema actualmente absolutamente voraz, depredador en el momento. Caminando hacia la conciencia. Un grupo de gente que nos trata como si fuéramos animales, que quizás solamente estamos a su servicio y para consumir lo que ellos producen. Efectivamente, y con dos características básicas. Por un lado, la desnaturalización y en segundo lugar, la deshumanización. Son las características del sistema. Desnaturalizarnos, nos han alejado de la naturaleza, nos han alejado de los demás seres vivos, de la tierra, etcétera, etcétera, y después han convertido el entramado socioeconómico en algo absolutamente inhumano. Ya. Y yo creo que lo que sentimos en nuestro corazón es precisamente todo lo contrario, es decir, que esto sea mucho más natural en cuanto que haya ese acercamiento otra vez a la naturaleza y, por supuesto, mucho más humano. Ahora iremos un poquito a eso. Eso significa que hay como una mente ahí que dirige todo y que dice vamos a hacer esto para que estas hormiguitas funcionen de esta manera y nos meten miedo, que es la forma o fórmula para controlar a las masas. Sin duda ninguna, la principal línea de manipulación es el miedo, sin ningún tipo de duda. La gente, cuando se habla tanto de lo mal que están las cosas, consideran a veces, Miguel, que el sistema está en fracaso. Curiosamente, que las cosas estén mal desde el punto de vista ecológico, financiero, económico, humanitario, social, institucional, que las cosas estén mal para el sistema no es síntoma de fracaso, sino de éxito. Porque ellos lo están haciendo bien, ¿no? Claro, ellos lo que pretenden es precisamente que estemos en la inseguridad, en la incertidumbre y en el miedo, porque ese es el caldo de cultivo de su manipulación. Ya, hablabas de economía, que eres un experto en ello. El sistema económico, lo hemos escuchado algunas veces en los informativos, está fracasado, pero sigue estando ahí. Los bancos siguen ganando montones de dinero, además, a veces hasta vergonzoso, ¿no? Te dicen, hemos ganado un 23% menos, pero han sido no sé cuántos miles de millones. Vergonzoso cuando dicen eso, ¿no? Eso se sigue manteniendo. Y sin embargo, muchos expertos como tú decís que está obsoleto, que está caducado, que está muerto. ¿Qué pasa? Sí, hay ¿Cuál es la paradoja? Dos reflexiones al hilo de la tuya. Por un lado, con la famosa crisis bancaria y la crisis económica de estos últimos años, el dinero público que se ha desviado desde las arcas públicas, desde las haciendas públicas, a la banca privada en el conjunto de los 20 grandes países del mundo, es una cantidad equivalente a lo que, según Naciones Unidas, en concreto la FAO, se necesitaría para proporcionar salud, educación y alimentación a todos los que lo necesiten en el planeta durante 255 años. 255 años. Yo creo que esa cifra habla bien de las cosas que ocurren, ¿no? Y después, por otra parte, la otra reflexión a tener en cuenta es que el sistema, hay por ahí un cuento que se llama El Rey Desnudo, que era un rey que no llevaba ropa y que había un sastre que le había vendido la película de que llevaba el traje más bonito, pero que solamente lo podían ver los inteligentes, ¿no? Realmente iba desnudo, ¿no? Y el final del cuento es que un niño dice, el rey va desnudo, y a partir de ahí todo el mundo dice, es verdad, el rey va desnudo. El sistema está desnudo, totalmente desnudo, y los economistas, que yo soy un humildísimo economista, los economistas que analizamos con un poquito de conciencia y de reflexión el sistema, somos conscientes de que está desnudo. Somos conscientes, por ejemplo, que el dinero no existe, es decir, el dinero es algo absolutamente virtual. Detrás de un billete, aunque sea de 500 euros, no hay nada que lo respalde, no hay ningún patrón, no hay ninguna reserva de ningún metal, ¿no? Y el dinero fundamental son anotaciones contables informáticas de los bancos, ¿no? Entonces el sistema está desnudo. Y yo creo que cualquier economista con un mínimo de sentido común sabe que esto se va a poner de manifiesto en no demasiado tiempo. Vale, está desnudo, pero el resto de la gente lo estamos viendo vestido. Yo le veo que tiene un vestido muy guapo cuando voy al banco y cuando voy a pedir cosas. Sí, pero yo creo que tú eres consciente, como la cantidad de gente que escucha en el programa, de que su dinero no está en el banco, ¿no? Es decir, que eso es una entelequia, ¿no? El dinero que tú has puesto en el banco se lo ha prestado a otro, que después ha ido a otras manos y a otras manos y a otras manos. Y realmente no hay nada, es que no hay nada detrás de la funcionalidad del dinero es precisamente la virtualidad. No hay nada más virtual, mira que en la tecnología actual hay cosas virtuales, ¿no? Lo más virtual que hay en la sociedad actual es el dinero. Ya me están llegando algunas preguntas, la diferencia que hay entre conciencia y consciencia, pero te lo preguntaré en una segunda parte. Este mundo, este sistema está caduco. ¿Y por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué cuando gana un equipo de fútbol, te he dicho muchas veces este comentario, salen miles de personas y se arma la de Dios? Y sin embargo, jóvenes que no tienen futuro, no solamente en este país, en casi todo el mundo occidental, que no tienen trabajo, que tienen trabajos mediocres, no hacen nada. ¿Qué está pasando? Simplemente, Miguel, la respuesta va por otra parte. Es decir, decía Cristo Jesús, por ejemplo, que el vino nuevo necesita odres nuevos.
es mi convencimiento. Yo estoy convencido de que está surgiendo algo nuevo, está ahí ya, pero eso nuevo no va a ir por odres viejos. Esto no va a ir por partidos políticos, esto no va a ir por movimientos sociales a la antigua usanza, esto va por otra parte. Y fundamentalmente es una revolución interior. Es una forma distinta de vivir, es una forma distinta de concebir la vida y de llevarla a cabo. Y no tiene que ver con movilizaciones de masa, tiene que ver con la movilización de cada uno. Y efectivamente esa movilización de cada uno después lleva el compartir con los demás, ¿no? Pero la clave, como todas las corrientes espirituales serias nos han dicho a lo largo de la historia de la humanidad, está en ti. Ese conócete a ti mismo es la clave, y no solamente conocerte, sino ponerlo a flote, plasmarlo en la realidad, ¿no? Y yo creo que hay muchísimos jóvenes, en la universidad me lo estoy encontrando, ¿no? Muchísimos jóvenes que esto ya se están dando cuenta, que esto no es un tema de formar un partido nuevo, de militar en una nueva no sé qué, no sé cuánto. Esto tiene que ver con uno mismo, y es algo muy serio, que lleva a meterte dentro, a introspeccionar en ti, a estudiar también, a entrar en contacto con todos esos grandes pensadores que nos han aportado tanto a lo largo de la historia de la humanidad, y a partir de ahí que tu paso, el tuyo, sea distinto, y a partir de ahí te irás encontrando con gente que también tiene un paso distinto, y así iremos formando entre todo algo que no se puede todavía definir, pero que desde luego no va a tener nada que ver con lo que tú o yo ahora mismo podemos vislumbrar o podemos definir basándonos en lo antiguo. Es que va a ser algo radicalmente nuevo. Este es nuestro invitado. Vamos a seguir dando pasos esta noche tratando de adivinar o de conseguir más datos acerca de esa consciencia. Ya hemos visto la definición que tú das en el libro de consciencia, diferencia entre conciencia sin la S. ¿Hay alguna diferencia entre esas dos palabras? La diferencia es enorme, es radical, Miguel. La palabra conciencia sin S, yo soy andaluz y la S se me escapa. La conciencia sin S tiene que ver, dice el diccionario, con temas morales relacionados con el bien y con el mal. Eso es la conciencia sin S. La consciencia sin S, con S, es lo que se acaba de comentar. Es fundamentalmente el conocerte a ti mismo y conocer la realidad que te rodea. Por tanto, son cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de conciencia estamos entrando en el ámbito de los juicios morales. Cuando hablamos de consciencia estamos hablando de algo totalmente distinto, que yo diría que tiene que ver además con lo que en el argot teosófico se habla de la síntesis entre lo espiritual, lo científico y lo filosófico, entre la espiritualidad, la ciencia y la filosofía. Ahí es donde pone el dedo en la llaga la conciencia. Ya, pero Emilio, no nos educan para eso, ¿no? No nos han educado para eso. Ni a nosotros ni a los niños que están viniendo ahora les educan para darse cuenta primero del entorno y luego conocerse a sí mismo, ¿no? Hombre, en el libro que hacías tu referencia, en el libro Consciencia, hay un capítulo dedicado a la educación y se pone de manifiesto que el sistema educativo no es tal. La educación viene también del latín, de educare, y su definición correcta es colaborar con el otro para extraer lo mejor de sí mismo. Fíjate qué belleza, ¿no? Colaborar con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven, para que pueda sacar lo mejor de sí, ¿no? Eso es la educación. Realmente el sistema que tenemos, aunque tenemos docentes magníficos que hacen todo lo posible para que esto sea así, pero la realidad es que el sistema lo que persigue es no la educación, sino el formateo. No la formación ya, sino el formateo. Es decir, formatear a la gente, ¿no? Con unos programas informáticos, con unos sistemas de creencias que son los que el sistema necesita que la gente tenga en su cabeza para que después se puedan introducir en la sociedad, en el mercado laboral, etcétera, con las premisas, con los paradigmas que al sistema interesa. Y efectivamente de la consciencia se habla muy poco en el sistema educativo. Y las asignaturas que tienen que ver con la configuración de la consciencia, pongamos por caso la filosofía, pues han desaparecido del sistema. Incluso la forma de impartir que hay de la propia ciencia habría mucho que discutir, porque es una forma muy obsoleta, donde los planes de estudio no están introduciendo las cuestiones de vanguardia que hoy día la ciencia está poniendo de manifiesto y que mira por dónde están reafirmando los postulados espirituales más antiguos que vienen desde la noche de los tiempos de la humanidad. Pero nada de esto se habla en las escuelas, en los colegios y en los institutos. Yeah. Esa educación o esos colegios, escuelas, tratan de educarnos nuestra mente o de... Formatear vale. La mente. ¿Qué tiene que ver eso con, o cómo podemos reformatear eso para conseguir conciencia a través de la mente, que es la que capta en parte la realidad que vivimos? Pues como decían los sabios griegos, conociéndose uno mismo. Me gusta comentar que cuando construyeron el templo dedicado a Apolo en Delfos, donde se ubicó ni más ni menos que el oráculo de los dioses, que era un centro de peregrinación de la humanidad de aquella época, los sabios de la Grecia clásica lo que pusieron en el programa de entrada, en el frontispicio del templo, fue esta expresión: conócete a ti mismo. Es decir, tú que vienes desde no sé dónde para encontrar lo divino, esta es la clave, conócete a ti mismo. Y tenemos una gran ventaja, Miguel, es que en el conocimiento de nosotros mismos, sé que esto a lo mejor a ti o a algún oyente le puede parecer un poquito raro, pero en el conocimiento de uno mismo, desde la noche de los tiempos, ha habido un conocimiento sobre la constitución real del ser humano.
sobre nuestros componentes, sobre nuestros principios, de qué estamos realmente constituidos. Y esos principios, esos componentes se han mantenido siempre en secreto. Han ido transmitiéndose en grupos minoritarios de boca a oído. Lo que, dicho de una forma clara, es la constitución septenaria del ser humano, nuestros 7 grandes componentes, que tenemos un cuerpo físico denso, pero que también tenemos un cuerpo físico etérico, que tenemos un componente emocional y que tenemos un componente mental, pero que ese componente mental a su vez tiene un componente superior, un mana superior, que forma parte de lo que denominamos alma, del cuerpo causal, que sería nuestro 5º componente, y por fin un alma universal y un espíritu. Tenemos, por tanto, lo vuelvo a decir, un cuerpo físico denso, un cuerpo etérico, un ámbito emocional, un ámbito mental de mente concreta, la que utilizamos para todos los días, un ámbito de alma humana donde está la mente superior y donde está nuestro cuerpo causal, el alma búdica universal y el atma. Esto se ha sabido desde siempre y por distintas razones no se ha divulgado. Pero eso sí, la humanidad actual tiene ante sí una gran ventaja, y es que a finales del siglo XIX esto se acordó divulgarlo. Es decir, ¿Quién lo acordó? Pues mira, yo estoy convencido que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido hombres y mujeres que han alcanzado su desarrollo espiritual. Gente que han ido como por delante, ¿no?, de los demás. Y estas personas han alcanzado su desarrollo espiritual hasta un punto en el que incluso no tienen que volver a encarnar como humanos. Pero sin embargo no nos han abandonado. Siguen con nosotros, nos acompañan, ¿no? En el lenguaje que utiliza la teosofía, en el lenguaje oriental, se le llama los Mahatmas. Pues bien, hubo ahí un consenso de que había llegado el momento de que esta constitución septenaria del ser humano se divulgara. Y entre 1878 y 1898, fundamentalmente, y cito 2 mujeres, porque es maravilloso esto de citar mujeres que nunca aparecen por ningún sitio. Elena Blavatsky, en primer lugar, y Annie Besant, en el año 1898, en sus obras formularon públicamente por primera vez algo que venía de muy atrás y que es esta constitución septenaria. A lo largo del siglo XX ya han sido muchos los autores que lo han recogido, ¿no? Y desde luego cuando yo hablo de conocerse uno mismo, pongo el énfasis ahí. Conócete en todo lo que te constituye, en aquella parte de componentes que son efímeros, que son nuestros componentes físicos, mentales y emocionales desde el punto de vista de la personalidad, etcétera, y conócete en la parte imperecedera, en la parte que no muere, conócete. Y desde luego también, Miguel, siendo consciente de que cuando hablamos de espiritualidad, a mí también me ha pasado, el primero, muchas veces la mente quiere construir la casa desde el tejado, y la casa hay que construirla desde los cimientos. Entonces es muy importante que ordenemos nuestro ámbito físico, emocional, mental, muy importante, y que a partir de ese equilibrio, a partir de esa armonización, nos planteemos precisamente cosas que fundamentalmente pasan por lo que hace en tu programa, que es desarrollar la mente abstracta, es decir, esa parte de nuestra mente que se plantea las cuestiones trascendentes, que va del universal a lo particular, que se hace las grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué es la vida, qué es la divinidad, qué es la muerte. Esas cosas que son las que desarrollan ese componente que todos los seres humanos tenemos, pero aún está de manera incipiente, y que es realmente lo que va a permitir conectar lo que en el argot espiritual actual se llama el yo superior con el yo físico, mental y emocional que requerimos para vivir nuestra vida cotidiana. Pero para eso es necesario armonizar y equilibrar los componentes del día a día, cosa que la gente cree que no, que esto de la espiritualidad empieza por el tejado y puede que el espíritu de golpe va a llegar, cuando eso es simplemente una quimera. Y desde luego la mente abstracta es fundamental. Y tu programa ayuda muchísimo a eso, Miguel, a desarrollar la mente abstracta. Armonizar, dices, significa arreglar las cosas diarias, ¿no? Llevarte bien con tu gente, un trabajo, o tener medios de vida, o... Por ejemplo, en el cuerpo físico, voy a ponerte un ejemplo. Por la alimentación. En la alimentación, es decir, por ejemplo, el vegetarianismo es fundamental. Claro, pues una persona que quiera tener un desarrollo espiritual no puede comer carne, lo digo con esa claridad. ¿Por qué? Porque estás dañando a otros seres vivos. Y mientras que tú en tu práctica cotidiana estés dañando a otros seres vivos, a cuenta de que vas a decir que te estás desarrollando espiritualmente, si no tienes un mínimo de compasión universal hacia aquellas formas de vida que están aquí conviviendo contigo en el planeta, ¿qué me vas a contar? Si tú te estás alimentando a través... Son 30.000 millones de animales todos los años, Miguel, los que son sacrificados después de pasar por un proceso de campo de concentración para finalmente dar un producto que se llama carne y que nos dicen que tiene nutrientes cuando no tiene ningún nutriente y es carne de dolor. También cuando hablamos anteriormente de manipulación, todo el sistema alimentario, los laboratorios, las farmacéuticas, tienen un gran entramado y la carne hay que desmitificarla. La carne es un componente de dolor, aunque el elemento fundamental que a mí me gusta poner sobre la mesa para no consumirla no es porque te haga daño, que nos hace daño, sino es fundamentalmente por la compasión hacia la cantidad de seres vivos que estamos machacando para alimentarnos. Eso no es justo. Entonces, cosas como esa es lo que a lo que yo hago referencia cuando hablamos de armonizar o equilibrar las cosas del más día a día antes de intentar otras cosas. Es que si no, nos estamos autoengañando. Nos queda mucho por hacer, ¿eh?
por supuesto. Mi generación, por lo menos, sí que está preparada para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos porque hemos crecido con ellos. En comparación con países europeos, aún le queda un paso, pero está muy avanzada. Según muchos expertos, estamos a las puertas de la llamada cuarta revolución industrial. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la industria y la economía 4.0. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Después de 44 años de investigación, pues digamos que es lo más importante, ¿no? Que el fenómeno es cierto, que el fenómeno es real y que no tiene nada que ver con la tecnología humana. Y son astronaves o son, bueno, en muchos casos son astronaves tripuladas, en otros probablemente no lo son, no están tripuladas, en otros casos son sondas de diferentes tamaños y bueno, y en otras ocasiones pues no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque podrían ser astronaves o podrían ser criaturas incluso. Y bueno, la mitología pues tampoco sabemos, se remonta a muchísimo tiempo atrás. Yo personalmente creo que incluso están aquí mucho antes y que probablemente nosotros quizás seamos consecuencia de la siembra de vida de estos seres en el planeta. Muy pronto, en Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Emilio Carrillo, hablando de cosas serias esta noche. Siempre hablamos de cosas serias, pero hay cosas que preocupan un montón. Conócete a ti mismo, me dices. ¿Cómo se conoce uno a uno mismo? Yo me miro al espejo y la mayoría de las veces digo, ¿y ese señor que hay quién es? Llevamos una máscara que nos han puesto desde hace tanto tiempo. De hecho, persona significa, yo creo eso, ¿no? Máscara. Que ¿dónde está? Bueno, tú Emilio te conocerás. ¿Dónde está Miguel? Miguel, ¿no? ¿Dónde está escondido? Tú sabes, Miguel, que a mí me gusta utilizar, antes he hablado de la Constitución sextenaria, yo soy consciente que en un programa como este no tenemos tiempo de entrar en detalle en ello. A mí me gusta hablar de un símil mucho más sencillo, mucho más rápido, aunque el fondo es el que acabo de comentar sobre la Constitución sextenaria, que es el símil del coche y el conductor. Nosotros somos conductores y utilizamos un coche que es nuestro vehículo físico, mental y emocional para vivir la vida humana, para experienciar la vivencia humana, pero somos conductor. Que cada uno lo llame como quiere, alma, espíritu, un componente de todo, pero eso es lo que realmente somos. Entonces el conocimiento de uno mismo significa darte cuenta de que eres conductor, de que no eres el coche, y a partir de ahí que el coche esté bajo tu mando. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se ha olvidado de lo que es. La gente se identifica con su yo físico, mental y emocional. Se identifica con los pensamientos de la mente concreta. Se identifica con sus emociones, con los vaivenes emocionales. Se identifica con los problemas de su cuerpo físico. Y para colmo creen que incluso van a morir, lo cual ya es el colmo de los disparates, no creer que la muerte existe. Creen que van a morir. Y a partir de ahí, claro, ya el colmo de los disparates. La muerte es un imposible, ¿no? En lo manifestado, en el cosmos. La muerte es un imposible. Entonces, cuando tú te identificas tanto con ese personaje, con esa máscara que tú comentabas, que olvidas lo que eres, el conocimiento de uno mismo se convierte en imposible, ¿no? Y conocerse a uno mismo significa darte cuenta de que tú eres mucho más y que, como leía recientemente a un gran científico contemporáneo, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. De eso se está dando cuenta la ciencia. Fíjate qué cosa más simple. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la ciencia. Bueno, pues la esencia. Pues bien, eso es precisamente conocerte uno mismo, conocer la esencia que hay en ti, no la apariencia que aparentemente eres. ¿Y eso cómo se hace? Pues dame mira, una pista. Fundamentalmente eso significa dedicarle tiempo. Decía Cristo Jesús, hablaba de fe. La palabra fe es una palabra que viene del griego pistis, y pistis es la palabra que utilizó realmente Cristo Jesús, que significa compromiso, confianza y perseverancia. ¿Confianza en qué? Confía en la vida. La gente no confía en la vida. La gente cree que la vida le gastas malas pasadas, que la vida te machaca, y eso no es verdad. La vida siempre es amorosa, la vida siempre te está dando señales para que te conozcas a ti mismo y para que te desarrolles. Comprométete. ¿Con quién? Contigo. El compromiso es un compromiso contigo. Es unas ganas de desarrollarte. Hay por ahí un autor maravilloso que me encanta, que se llama Taimni, que habla de las ganas, el hambre de desarrollarte, de sacar a flote tu desarrollo espiritual y todo lo que eres. Eso es el compromiso. Y la perseverancia. Estamos en una sociedad donde hablaba Zygmunt Bauman, este gran sociólogo polaco que murió recientemente, premio Príncipe de Asturias, de que estamos en una sociedad líquida.
Si la gente considera que las cosas van a llegar como por arte de magia, y esto hace falta perseverancia, hace falta estudio, hace falta dedicación, y es necesario que en el ámbito espiritual, yo esto lo comparto mucho con la gente con la que me encuentro en los distintos puntos de España, esto no puede ser que tú vayas a una charla una vez al mes o a un taller cada 15 días, esto no va de esto, así no vas a conseguir nada, eso es la sociedad líquida de la que habla Bauman, tú tienes que centrarte en ti, y esto tiene que formar parte de tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas, tampoco se trata de que te obsesiones, pero tiene que tener una presencia. Y además, lo comentaba anteriormente y vuelvo a incidir en ello ahora, tenemos una gran ventaja, y es que ha habido antes que nosotros muchos hombres y muchas mujeres que lo han hecho, lo han escrito, lo han divulgado y lo han puesto a nuestra disposición. Bueno, pues acudamos a esas fuentes y apliquémoslo a nuestras vidas. Vale, pues ya que no van a venir los extraterrestres de arriba, los dioses, para decir, danos el toquecito de la era de Acuario y de repente todos iluminados, santos, bonitos, sanos. No, desde luego las cosas no van por ahí, Miguel, seguro que no. Bueno, el ego y el yo. ¿Cuál es la diferencia entre el ego y el yo? Y nos vamos a ver cómo liberarnos de todo este asunto. Pues mira, voy a dar una frase que puede despistar mucho al principio, pero creo que nos vale. Decía Rumi que quien tiene voluntad carece de voluntad. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Sí. Quien tiene voluntad carece de voluntad. Es verdad que él cuando lo escribía, si lo traducimos al castellano, la primera voluntad sería en V minúscula, la segunda en V mayúscula. Quien tiene voluntad con V minúscula carece de voluntad con V mayúscula, que es la verdadera voluntad. La voluntad con V minúscula es el lío en el que estamos metidos, de nuestros deseos emocionales, de nuestras turbulencias sentimentales, de todo el mundo de sensaciones, de los pensamientos, esto de la mente concreta, esta mente concreta que no logramos ni un momento acallar, que está ahí hablando permanentemente como si fuera una radio que tenemos en la cabeza, ya que estamos aquí en una radio, como una radio que tenemos en la cabeza que hemos perdido la noción de dónde está el botón de apagado, está permanentemente hablando, y que nos hace que vivamos el día a día creyendo que lo estamos viviendo nosotros, pero realmente no lo vivimos. Y desde luego esa voluntad con minúscula, que es la que nos ata y es la que tenemos que quitarnos de en medio, se caracteriza porque no tiene capacidad de vivir el momento presente. No tiene capacidad de vivir el aquí y ahora. Está siempre dándole vuelta al pasado y al futuro y al pasado. Mientras que la voluntad con mayúscula es la voluntad del conductor, es una voluntad que tiene que ver con el yo superior, es una voluntad que está ya desprovista de elementos egoicos, que tiene una forma de ver la vida que se caracteriza por lo generoso, por lo altruista, por lo comprensivo, por lo amoroso, por la capacidad de cooperación, de solidaridad, donde el competir se ha olvidado y uno se dedica a compartir. Esos son nuestras cualidades sálmicas, las cualidades de nuestro yo superior. Y cuando se habla tanto del ego desde el punto de vista que habla la psicología, ¿no?, de nuestro pequeño yo y de nuestro yo superior, esa es la gran diferencia. Nuestro pequeño yo, nuestro ego, va por la vida siempre cabizbajo, con miedo a la defensiva, dando codazos a los que están a su alrededor, intentando satisfacerse con las cosas más inmediatas, pero perdiendo la noción del aquí y ahora. Mientras que lo que realmente somos, nuestro yo superior, cuando empieza a aparecer en nuestra vida, gracias al desarrollo de la mente abstracta, que es la que va abriendo ese gran canal, que en el lenguaje sánscrito se llama el antakarana, que es lo que permite que nuestro yo superior empiece ya a llover, a descender sobre nosotros. Eso lo que va posibilitando es que en nuestra vida vayan apareciendo, no como teoría, sino realmente en la práctica diaria, una serie de comportamientos y de conductas de las que han hablado todas las corrientes espirituales de todos los tiempos y que se basan fundamentalmente en el amor, vamos a llamar las cosas por su nombre, en una nueva relación, no solamente con los demás, sino con la madre tierra, con los demás seres vivos, con la naturaleza, y que es una frecuencia vibracional distinta. Un científico diría que es una frecuencia vibracional sutil frente a la frecuencia vibracional densa que es propia del ego. Aquí y ahora sería una de las claves. Vivir el aquí y el aquí ahora, el momento presente, la atención. La gente habla mucho de meditar, Miguel. ¿Cuántas personas habrán pasado por este programa hablando de meditación, verdad? A mí me gusta decir, por supuesto que sí, la meditación es sensacional, ¿no? Y yo a nadie le voy a quitar la idea, pero las cosas hay que empezarlas por los cimientos, ¿no? Entonces tú no vas a alcanzar estados meditativos si no tienes capacidad de atención. Estás charlando con alguien, compartiendo un café, y no eres capaz de estar 3 minutos atendiendo al teléfono. Claro, o habla. A mí me gusta mucho hablar, ahora que se acerca ya la época de verano, alguien menciona la palabra playa y tú te vas a la playa, estás en el bar con esa persona, pero tú realmente ya te has ido a la playa. Entonces, primero, vamos a ser serios. Si no eres capaz de tener una conversación atenta, la concentración es el siguiente paso, ¿no? Tú tienes que tener una capacidad de concentración en un tema. El tema que sea, me da igual, aunque sea la alineación de tu equipo de fútbol, pero que durante 5 minutos seas capaz de concentrarte en un asunto. Y la gente no es capaz, ¿no? Entonces, por ahí hay que empezar por la atención, hay que empezar por la concentración. Esto lo han dicho los orientales, pero lo han dicho nuestros místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Atención lo primero, concentración después. Y a partir de ahí empezamos a hablar, y ahí han llegado muy poca gente, de contemplación. Y quien quiera saber lo que es la contemplación, que lea San Juan de la Cruz, por ejemplo.
Este es nuestro invitado. Hay una tercera parte para buscar caminos y sobre todo buscar respuestas. Vamos a escucharla. Tratemos de contestar a algunas de las preguntas que nos hace nuestro invitado. ¿Te parece normal que no puedas controlar tu mente? ¿Crees que la vida es esfuerzo y sacrificio y que la felicidad es un privilegio que solo está al alcance de unos pocos? ¿Crees que el mundo está como está porque la humanidad es así y que no está en nuestras manos arreglarlo? Bueno, ¿y si supieras que vivimos más condicionados de lo que piensas? ¿Y si supieras que podemos romper con los grilletes de dicho condicionamiento? ¿Y si supieras que puedes vivir como un ser libre, soberano y feliz, y que puedes inspirar a muchos otros a liberarse con tu ejemplo? Está en tus manos ser el habitante pionero de un mundo transformado. Todo es cuestión de tomar conciencia, de expandir la conciencia y despertar. Si te han vendido que esto es muy difícil o que requiere mucho tiempo, no tienes por qué creerlo. He aquí una creencia fundamental que puedes ya mismo erradicar. Descubramos cómo empezar a ser libres de condicionamientos y a vivir el cielo en la tierra. Ya lo has avanzado un poquito antes en la anterior parte, pero como conclusión no hay extraterrestres ni dioses que van a venir a iluminarnos a todos de repente. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, con compromiso, con todo eso que has estado contando. Las pistas ya están escritas y no creernos que todo está tan mal como nos cuentan, ¿no? Uh-huh. Y también pregunta mucho a la gente, Miguel, dice, vale, Emilio, estás hablando, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? La pregunta del ¿qué hago? Yo digo, mira, fundamentalmente empieza a preguntarte a ti mismo qué es lo que tienes que dejar de hacer. Más que qué hago, qué es lo que ya no voy a hacer a partir de ahora. Y se trata de vivir precisamente, yo creo que como el influjo del sistema, lo que el sistema quiere, el formato de vida que quiere que desarrollemos, lo conocemos todo. Se basa en competir, se basa en una dinámica de vida a un ritmo siempre basado en el culto a la velocidad, nunca en el momento presente, mucho estrés, mucho ruido, ¿verdad? Bueno, pues precisamente deja de hacer eso. Antes de plantearte qué cosas nuevas tengo que hacer, ¿no? Ve eliminando de tu vida. En la práctica espiritual hindú se habla de una práctica que es la del yama niyama. El yama son las cosas que tienes que quitar de tu vida y después el niyama son las cosas que tienes que meter en tu vida. Bueno, pues yo creo que una buena reflexión inicial sería el yama, es decir, cosas que yo tengo que quitar de mi vida porque no son realmente mías, son influencias, ¿no?, que han metido en mí. Ese sería el primer paso. Y después hay un segundo elemento, Miguel, que creo fundamental. Hablábamos antes del aquí y ahora, ¿no?, de la importancia del aquí y ahora. Y es un tema que Krishnamurti en alguno de sus textos ha puesto el dedo en la llaga, ya que hablábamos anteriormente de él. La enorme diferencia en centrar tu atención en el qué o en el cómo. La mente concreta, bajo el influjo de los sistemas de creencia, está siempre pensando en el qué. En cuanto que alguien habla contigo, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Siempre el qué por delante. Yo digo, cálmate, pon tu atención en el cómo. En el cómo vivo el qué. En el cómo vivo el qué. Y te pongo un ejemplo que es bastante duro. Una enfermedad. Una enfermedad llega a tu vida. El qué de la cuestión no está en que la enfermedad haya llegado o no haya llegado. El qué de la cuestión es cómo la vives. Eso es donde tienes que centrar tu atención. ¿Cómo la vives? ¿Cómo se vive el qué? Frente a ese influjo continuo de la mente del qué, ¿qué hago el qué? No, ¿cómo se vive el qué? ¿Cómo vivo el qué? La enfermedad no llega por casualidad, ni la enfermedad ni nada. He citado la enfermedad como podía citar cualquier otra cosa. Nada es casual en la vida, todo forma parte de una causalidad. Y cuando en tu vida hay algo, la reflexión profunda es ¿qué me está diciendo sobre mí mismo? ¿Qué mensaje me está dando sobre mí mismo? ¿Qué mano me está tendiendo para que me desarrolle en lo que realmente soy? Para que me conozca a mí mismo y pueda desarrollar todas mis potencialidades. En cambio, cuando nos llega cualquier desbarajuste, ¿qué es lo que hacemos? Perdernos en el mundo de las emociones, perdernos en el mundo de la mente, sin sacarle ningún jugo, porque lo rechazamos. Esto no lo queremos, esto no lo queremos. No, está en tu vida por algo. Hay que tener confianza en la vida.
Y a partir de ahí, pon tu atención en el cómo vives el qué. Vale, supongamos ese ejemplo que has puesto de la enfermedad, te das cuenta de la enfermedad, entiendes por qué ha venido, ¿la enfermedad desaparece? En muchos casos desaparece, Miguel, efectivamente. Hay una especie de autosanación que también está muy bien descrita desde hace mucho tiempo en muchos textos. No es algo solamente de ahora, es verdad que ahora se habla mucho de eso, pero está muy descrita hace mucho tiempo, ¿eh? Esa especie de autosanación, por decirlo de alguna forma, porque la enfermedad llega a la vida para darte un mensaje. Si ese mensaje lo entiendes, es posible que esa enfermedad desaparezca. Ya. ¿Alguna otra clave? Casi estamos a punto de terminar. La vida se hace aliada tuya cuando empiezas con este camino, te da señales y ya te ayuda un poco. Sí, todo esto puede parecer muy teórico, ¿eh? A mí me gusta decir que, lo digo mucho en las charlas, confía en la vida. Date cuenta de que en la vida nada sucede por casualidad. En tu vida te estoy refiriendo a la de cada uno, ¿eh? También en la del mundo, pero en la tuya, ¿no? Que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué que tiene que ver contigo, que te está hablando de ti y que te está impulsando a ti, al conocimiento de ti mismo y al desarrollo de todo lo que realmente eres y está ahí como en embrión. Confía en la vida. Y la gente dice que eso es muy difícil. Digo, confía una semana en la vida, una semana. Es que una semana, confía un día, confía una hora. A los oyentes de tu programa, confía en la vida una hora. De verdad, que esa confianza una hora en la vida, enfócala, vívela confiando en ella, cambia radicalmente. Es una experiencia rompedora por completo, totalmente revolucionaria. Y yo invitaría, si me lo permite, a las personas que siguen tu programa, que durante una horita, de mañana, de pasado, cuando puedan, que confíen en la vida, que las cosas que les sucedan durante esa hora no crean que son cosas que vienen por casualidad, que ha pasado por... No, tienen que ver contigo y te están dando un mensaje a ti directo, para que lo oigas y para que lo lleves a la práctica. ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar? Siempre. No en clave de lo que tu mente, siempre que esto está bien, esto está mal, no en clave de lo que tu mente te diga, sino en clave de lo que es tu verdadera esencia, lo que es tu verdadero yo. Siempre es lo mejor para ti. ¿Y se puede conseguir en esta vida? Yo doy fe que es así, Miguel. Y antes que yo lo han dado muchísima gente, porque yo soy aquí un don nadie, antes que yo lo han dado muchísima gente. De hecho, todas las personas que las enciclopedias recogen y que tú y yo y las personas que siguen este programa podemos tener en la cabeza, que son los grandes pensadores, los gigantes del pensamiento y de la acción de la historia de la humanidad, lo han hecho, sin excepción. Qué bonito, como siempre un placer estar contigo, Emilio. No solamente por lo que cuentas, por cómo lo cuentas y cómo eres capaz de abrir esos canales para descubrir que el cielo está aquí en la tierra. Forma de contacto, aparte de, insistir en que si quieren más, ese libro que se llama Consciencia, con ese, está ya por ahí en todos los sitios. Forma de contacto contigo. El blog, en cualquier buscador se pone el cielo en la tierra y ya está, es así de sencillo. Gracias, ha sido un placer que hayas estado aquí en directo en el Espacio en Blanco, verte cara a cara. A veces hemos estado haciendo cosas en otras partes de España o por teléfono. Ha sido un placer. Yo te lo agradezco un montón, Miguel, y aprovecho además que esté aquí ya te lo he dicho en otros canales, pero ahora lo hago aquí en la radio. Enhorabuena, por esos 30 años. Espectacular, enhorabuena. Y enhorabuena a ti. Gracias a personajes como tú, a personas como tú, a seres como tú que han venido, seguimos estando ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Te veo prontito. Gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo.
Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.